Hola a todos, bienvenidos. Em, Soy Ovidio y hoy vamos a hablar sobre sensores y un poquito sobre... vamos a intentar que la sesión de hoy sea más práctica que teórica y nos vamos a centrar especialmente en sensores propios de Arduino. También hablaremos un poco sobre actuadores. Pondremos un ejemplo de cómo conectar nuestras placas a Internet, a unos servicios que se pueden definir como Internet of Things. Y luego al final tendremos una sesión de preguntas. Bueno, ¿qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo, un módulo, un sistema. Nos vamos a centrar en este curso, en este webinar, nos vamos a centrar principalmente en los electrónicos, en los que recogen una magnitud física o química del entorno, ¿vale? Y devuelven una variable o una señal eléctrica. Puede tener un valor o puede ser simplemente una señal, sin ninguna información más. Vale. Un sensor lo que hace es mandar los datos que tiene, ¿vale? Que recoge a otros dispositivos electrónicos. ¿Por qué pasa esto? Porque un sensor es un subsistema. Por sí mismo no procesa ni generalmente no nos muestra más información. Es difícil para nosotros interpretar los datos. Por ejemplo, los sensores de luz devuelven valores entre 0 y 1000 y pico, si estamos hablando de LDRs que veremos ahora. Pero a nosotros como personas no nos dice nada, no dice mucho. Entonces, tienen que ser otros dispositivos electrónicos a los que están conectados que van a ser los que van a procesar y en función de cómo los programemos nos convertirán esos datos en información. Bueno, transductores. Realmente los sensores son una subcategoría de los transductores. Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir, según dice Wikipedia, una determinada manifestación de energía de entrada en otra diferente a la salida. Y luego he recogido unos ejemplos que son muy claros. Un micrófono es un traductor porque lo que recibe es las vibraciones, la energía de las vibraciones, la oscilación en el aire y lo convierte en energía eléctrica, ¿vale? En un voltaje de salida. Los teclados, cuando pulsamos sobre una tecla, pues recoge una energía mecánica y la convierte en un pulso de salida. Un ventilador que convierte energía al revés que el teclado, una energía eléctrica, la convierte en energía mecánica. Bien, aquí hay una animación. Serían 3 sensores que detectan algo que se pone de por medio. Esto podría ser cualquier cosa, un objeto, puede ser un electrón, si estamos hablando de sensores eh, muy, muy, muy bien afinados, lo que os podéis imaginar. Bueno, ¿para qué sirven los sensores? Pues para aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y robótica, en la industria aeroespacial. Os imagináis que cada objeto que va al espacio lleva un montón de sensores. Se está utilizando muchísimo en medicina, tanto para curar como para hacer un monitoreo del estado de las personas, en la industria de la manufactura y en lo que se llama ahora industria 4.0, que sería como el conjunto del Internet of Things, del mundo maker, del mundo do it yourself, todo lo que es las impresoras 3D. Sería
la cuarta revolución industrial, para llamarlo de alguna forma. Bueno, aparte de esto, seguramente algunos lo sabréis de esta lista, pero otros no. Y hay una lista infinitamente más grande. Em, pero hay sensores con los que interactuamos todos los días. El botón del ascensor, tanto si es un botón capacitativo, es decir, casi táctil, como si es un botón que recoge energía mecánica, el sensor de carga del ascensor, que permite o no ponerse en marcha el circuito, el sensor de infrarrojo de la televisión, del mando. El mando manda una serie de señales, pero no tiene por qué ser solo la tele, puede ser un sistema de audio, puede ser cualquier cosa que tenga un mando que funciona por infrarrojos. Los sensores de temperatura de los coches, sensor de puerta cerrada, sensor de lluvia, sensor de noche. Ahora mismo los coches están muy bien equipados en cuanto a sensores. De hecho, se está hablando de todo el peso que que han perdido los coches con los nuevos materiales, pues los ha vuelto a ganar con los sensores y los actuadores que llevan puestos, como curiosidad. Luego tenemos nuestros mini ordenadores que llevamos todos en los bolsillos, al lado de los smartphones. Tiene sensor de cámara de fotos, acelerómetro, tiene giroscopio, algunos tienen giroscopios. En la pantalla que es táctil, que es una matriz capacitiva resistiva, los botones que llevan. eh, hay un montón de sensores más. Luego se han incorporado hace poco, como os imagináis, las pulseras, las bandas bandas inteligentes que llevamos en la muñeca, o los smartwatches, los relojes inteligentes, que últimamente vienen incorporados con sensor de tensión para medir la tensión, para medir el sueño, etcétera, etcétera. Estas solo son algunas de las aplicaciones diarias. Vale, ¿qué más? Los típicos sensores que estamos conectando dentro del mundo maker, donde nos hacemos nosotros mismos los sistemas. Pues aquí tenéis unos cuantos de ellos, que es eh, sensor de calidad de aire, sensor de luz, sensor de sonido, sensor de, no sé, todo lo que os podáis imaginar, pues están aquí. Vamos a hablar al final sobre los más importantes, vamos a nombrarlos y a ver un poquito los principios que regulan su funcionamiento. Bueno, las smart cities, las ciudades inteligentes. No podemos tener una ciudad inteligente si no sabemos lo que pasa en ella. ¿Y cómo sabemos lo que pasa en ella? Pues tenemos sensores de calidad de aire, tenemos sensores que miden la energía. Ahora mismo la mayoría de las casas tienen instalados unos aparatos que miden cuánto se consume. Tenemos sensores que miden el tráfico, eh, luego sensores de temperatura, todo lo que os podáis imaginar. Claro, todo esto no sirve de nada si luego no hay una actuación. Estos datos se tienen que mandar a algún sitio, centralizarlos, procesarlos, y luego tiene que haber una serie de actuadores que en muchos casos ya existen, en otros casos se está pensando cómo orientarlos para solucionar los problemas que derivan de aquí. ¿Vale? Es un tema muy interesante. Abajo os dejo un enlace a un artículo curioso sobre sensores en las Smart Cities. En medicina, pues
Creo que lo que más os podéis imaginar son los de que viene la tensión, la arritmia y la glucosa. Entonces, estos son los primeros que nos vienen a mente. Luego están los de diagnóstico de sueño, como os decía, las muñequeras. Hay sensores para medir el colesterol. Y luego un tema muy importante que ya lleva mucho tiempo desarrollándose y la verdad con, la- con los avances tecnológicos pues se están planteando soluciones cada vez más interesantes, es el tema del telecuidado o telcare, como queráis llamarlo. Principalmente para personas mayores o para personas que tienen algún tipo que son dependientes, que no se pueden cuidar por sí solos. Como os decía, tiene acelerómetro, giroscopio, puede detectar perfectamente una caída, eh, cualquier cosa que se conecta en el caso del telecuidado, que está más centrado en la casa o en el domicilio de los que lo necesitan, pues hay un controlador central, hay un ordenador o un dispositivo específico que recolecta todos los datos y los transmite a una centralita que ya se encarga de proteger a estas personas. Vale. Industria aeroespacial, pues en este caso he puesto una imagen del Mars Rover que como os podéis imaginar pues tiene todos los sensores habidos y por haber. Incluso pueden analizar el suelo que pisa, pues unas cámaras, unos sensores de cámara muy potentes. Mm, Tienen sensores por sensores por eso de sensores. Es muy completo. Bueno, pero que hemos dicho que el sensor es un dispositivo, pero ¿cómo funciona? Pues recibe un estímulo físico-químico, ¿vale? Normalmente en función de esto, lo convierte en señales que pueden ser entendidas por otros sistemas, en general por otros sistemas electrónicos y en contadas ocasiones por personas. Es decir, eh, lo convierten en una señal y lo mandan a alguien a otro dispositivo capaz de interpretarlo. Bueno, los sensores electrónicos los hay de tipo resistivo, capacitativo, inductivo, termoeléctrico, piezoeléctrico. Mm, Su principio de funcionamiento realmente depende del tipo de sensor que es. ¿Vale? Vamos a ver una clasificación de sensores. Generalmente se pueden clasificar según el aporte de energía, si necesitan una fuente externa. Eh, Esto se suele usar cuando no queremos que los datos que se recojan sean perturbados por el entorno. O luego tenemos los sensores que no necesitan aporte externo de energía, se llaman generadores. Los tenemos por la señal de salida, analógicos, que mandan una señal sinusoidal que no tiene unos estados como en el caso de los digitales 0 y 1, sino que tienen un número bastante más grande. Vale, luego tenemos, según el modo de funcionamiento, son los de deflexión, ¿vale? La magnitud que miden genera un efecto físico sobre los mismos, un efecto que se llama deflexión, de hecho. Luego tenemos los de comparación, que lo que hacen es intentan combatir ese, mm, ese efecto físico. Luego tenemos según la relación de entrada-salida, orden cero, primer orden, segundo orden, etcétera. Como os decía antes, según los principios físicos, que esto es lo que nos interesa
Más para la parte de Arduino, pues están los resistivos, capacitativos, inductivos, termoeléctrico, piezoeléctrico. Y luego está la clasificación según la magnitud medida. De temperatura, precisión, aceleración, pH, cualquier magnitud física o química que se os pueda ocurrir. Bueno, vamos a ver las características. Vamos a usar el sensor de luz, el sensor que también se llama fotoresistencia o Light Dependent Resistor, LDR, para explicar un poquito las características generales de los sensores, ¿vale? Como es el más sencillo que se me ha ocurrido, pues vamos a usarlo como ejemplo. ¿Vale? Este sensor lo que permite es detectar la presencia de luz en el entorno. No es un sensor muy preciso, no es un sensor muy rápido, pero sí puede detectar si es de día, si es de noche, si hay un cambio importante. Por ejemplo, si alguien se pone delante de la fuente de la luz, pues evidentemente esto lo detectará. Es un ejemplo. Vale. Las principales características, pues tenemos el rango de la medida, que es el dominio en la magnitud medida en el que se puede aplicar, el que puede aplicarse al sensor. En el caso de LDR, pues detecta según el modelo entre 10 lúmenes lux, ¿vale? Y 100 o 1000. Esto, como digo, depende del modelo, fabricante. Estos datos, perdón, estos datos por norma los encontráis en lo que se llama datasheet del fabricante. La precisión es la cantidad, ¿vale? La cantidad a partir de cuál, la cantidad mínima a partir de cuál ya es difícil dar más precisión. En el caso de algunos LDRs, pues serían 10 lux, ¿vale? La sensibilidad, pero es realmente la variación que es capaz de detectar un sensor, la variación mínima. Luego tenemos resolución, ¿vale? Bueno, en este caso se parece un poco a la sensibilidad. Pero no, en el caso anterior está hablando de entrada y salida y variación de la entrada. En este caso no, es todos los sensores. Los LDRs que se suelen usar en Arduino, los más baratos, son muy imprecisos. Ahora veremos en la repetitividad cómo se recomienda calibrarlos o tener más o menos una idea de la resolución. Rapidez de respuesta, pues depende del fabricante y del principio físico en el que se basa ese sensor. En el caso de nuestro sensor de luz, pues es muy lento. Hablando de muchos microsegundos. Derivas. Vale. Las derivas son otras magnitudes, ¿vale? Otras variables del entorno que pueden afectar afectar a nuestro sensor, la lectura que hace nuestro sensor. En el caso del sensor de luz, pues es la temperatura, porque al ser una resistencia, pues las resistencias se ven siempre influidas por la temperatura. Ahora hablaremos sobre sensores de temperatura y resistencias. Y además hay que tener en cuenta que como existen varios tipos de luces, ¿vale?
Algunas las lee muy bien y otras, pues evidentemente no las puede detectar. Estamos hablando de luz visible, ¿vale? Repetitividad, pues error esperado a repetir varias veces la misma medida. De nuevo, se recomienda usar varios, si queremos ser lo más preciso posible, usar varios LDRs en las mismas condiciones al mismo tiempo para calibrar y tener controlado el error, a menos que tengamos un sensor de luz profesional. Vale. Hemos visto las características, hemos visto la clasificación de los sensores. Vamos a ver qué tipos de sensores hay. Bueno, aquí vienen, no vienen todos, pero vienen creo que los más importantes. Tenemos algunos tipos y algunos ejemplos, que es la posición lineal y según la posición lineal y angular, que podríamos hablar de un potenciómetro que tiene salida analógica o de un sensor de Hall que tiene salida digital. Podemos hablar de desplazamiento y deformación, sensores de velocidad y angular, el giroscopio, que tienen algunos móviles. Podemos hablar de aceleración, el acelerómetro, que también tienen algunos móviles. Fuerza y par, presión, piezoeléctricos, hablaremos al final sobre uno de estos, de caudal, de temperatura, los termostatos, de presencia, que tenemos inductivos, capacitativos, ópticos, de proximidad, los fotoeléctricos, los que están basados en infrarrojos, sensores acústicos, como el micrófono, sensores de luz, fotodiodos, fotoresistencias, células fotoeléctricas, que también están en la base de las placas solares, de movimiento, inerciales, etc. Ahí hay una buena lista de sensores, de cosas que podemos medir. Vale, hemos llegado a nuestro tema, Arduino y sensores. Pues un sensor compatible con Arduino es capaz de convertir una magnitud física o química, ¿vale? Como cualquier otro sensor, pero la convierte en una señal eléctrica que se puede interpretar por la placa gracias a la conexión que tiene a los pines. Aquí faltaría añadir que esto es la conexión física. Luego, para interpretar los datos, siempre debe existir una librería de software, ¿vale? En el entorno de desarrollo de Arduino, tenemos que tener un controlador, un driver o una librería que pueda ser capaz de interpretar estos datos y convertirlos para nosotros en información. Vale, como he prometido, esta clase va a ser más práctica. Vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a coger un sensor de luz, un LDR, y vamos a apoyarnos en él para encender un LED. Un LED es un diodo de emisión de luz, ¿vale? Pero lo vamos a hacer de tal forma que cuanto más luz reciba, más fuerte iluminará el LED. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues digitalmente, para no tener que hacerlo a mano. En el mundo físico tenemos en Tinkercad, que es una web de acceso gratuito, tenemos un editor de circuitos. Entonces lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo proyecto, añadiremos un Arduino Uno, una placa de prototipado y todos estos elementos que veis. Luego escribiremos el código y sacaremos por pantalla, vamos a ver el resultado final.
tarda un poco en cargar, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver después. Así que ahora vamos a abrir, a crear un nuevo circuito. Este es el escritorio que vamos a usar. Aquí abajo tenemos los componentes, ¿vale? Evidentemente tenemos que poner un Arduino. Luego vamos a tener que poner una placa de prototipado. Vamos a poner aquí abajo porque va a ser más fácil. Vamos a conectar, vamos a acercar un poquito y vamos a conectar la salida de 5 voltios de la placa a la fila de más, ¿vale? Y la salida de tierra, ground, la fila de menos. Yo le suelo poner a tierra color negro y a los 5 voltios color rojo. ¿Vale? Es una forma de tener controlado como qué hilo viene de qué sitio. Vale. Vamos a ir añadiendo los componentes. Primero vamos a poner un LDR que está aquí. Vamos a poner aquí mismo en el medio. Para que funcionen necesitan un resistor que normalmente tiene kilo ohmios. Vale. ¿Qué más tenemos que poner? Pues ahora tenemos que enchufar el resistor que tenemos. Lo tenemos que enchufar a la placa, ¿vale? Le tenemos que dar corriente, le tenemos que conectar a tierra para cerrar el circuito, pero todo eso tiene que pasar a través del resistor que hemos puesto. Vale. El resistor lo conectamos a la placa derecha, a la parte derecha. No sé si sabéis cómo funcionan estos. Si acercáis sobre uno de los huecos, veis cómo están conectados, ¿vale? Aquí podéis ver que tenemos la conexión a la pata derecha. Ahora, vamos a conectar la pata izquierda, vamos a bajarla un poquito, ¿vale? Un poquito más. Y vamos a conectar los 5 voltios de aquí arriba a la pata izquierda. Vamos a poner un color rojo para que sepamos de qué estamos hablando, ¿vale? Luego vamos a conectar la pata derecha al pin analógico 0, ¿vale? Podemos dejar cualquier color, yo le pondría un amarillo para diferenciarlo de los demás. Y ahora, la resistencia que tenemos aquí, ¿vale? Veis que se puede, con el botón derecho arrastramos esto y la resistencia la conectamos a tierra. Color negro para que sepamos que es tierra. Vale. Ahora ya tenemos nuestro circuito que nos va a devolver a la placa la lectura del sensor de luz. Pero además queremos que esto regule un LED. Vamos a coger un LED, lo plantamos aquí en el medio. También le tenemos que poner una resistencia, aunque en este caso va a ser más pequeña, es solo de 220 ohmios, que suele ser lo que necesitan estos LEDs. Hemos conectado la pata izquierda, la pata que es más corta.
Vamos a conectar la resistencia otra vez a tierra, ¿vale? Y vamos a conectar la pata derecha de nuestro LED. La vamos a conectar eh, a un pin digital, ¿vale? A cualquier pin que es PWM. Eso quiere decir que vamos a poder regular la intensidad. Seguramente os acordaréis de la clase de webinar de Arduino. Vamos a ver, por ejemplo, el 9. Los PWM son los que tienen este simbolito, como el que está encima de la N. Vale, lo conectamos al 9. Perfecto. Esto también lo vamos a poner en amarillo para saber que son datos. Bien. Tenemos ahora lo que es la conexión física, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es cargar un programa. Aquí tenemos dos opciones. Por un lado, podemos crearlo todo con estos bloques de código. Tenemos el output, que será las señales que la placa mande hacia afuera, ¿vale? Que puede ser poner el pin en modo alto, o poner el pin a no sé qué valor, o rotar el servo que está en el pin no sé qué tantos grados, ¿vale? O escribir en pantalla lo que nosotros queramos ahí, ¿vale? Luego tenemos el input, que lo que va a hacer es leer de los pins digitales analógicos, ¿vale? Aquí lee los grados que se ha movido el servo, leer de lo que leer cualquier cosa que nos llegue del serial, es decir, lo que escribimos nosotros, temperatura, ultrasonido, etcétera. Notation son notas que podemos dejar nosotros en el código. Control es duérmete tantos segundos o vuelve a repetir esto tantas veces o repite esto mientras no sé qué, o si se da esta condición entonces hace esto, si no lo otro. Cuenta o repite esto las veces hasta que se cumpla, hasta que siga un número, se cumpla una condición. Luego tenemos los bloques de código de matemáticas, que es sumar, restar, si es menos, si es más. Coger un número aleatorio, tener una condición de sí o, esto es importante en los ifs que hemos visto antes, en las condiciones, poner un map, ¿vale? De lo que sería el rango, poner unas restricciones de rango que no sea más de tal, poner high-low, ¿vale? Esto se suele usar para los pines. Luego las variables. Voy a hacer este ejemplo con estos bloques de código porque es interesante usarlo porque así no tienes que escribir. Ahora veréis que todo lo que hagamos aquí en el centro a la derecha aparecerá ya escrito en código. Y con esto podemos crear nuevas variables. Vamos a borrar todo lo que hay. Borrar estos bloques. Lo vamos a dejar el de espera un segundo para que no nos agobien los resultados que recibimos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que leer de la entrada analógica A0, ¿vale? Y tenemos que escribir en la entrada digital 9, que es la que le hemos puesto a la que le hemos puesto a nuestro LED. Entonces, vamos a crear una variable que podemos llamar valor CDS, que también se llaman así
este tipo de sensores. Creamos otra variable, ¿veis? Aquí a la derecha que se crean las variables. Otra variable que se llama brillo LED, que va a ser la magnitud que le demos al LED, ¿vale? El valor. Ahora, vamos a leer vamos a tener un input, que lo que va a hacer es leer del pin analógico a 0, ¿vale? Ok, pero esto lo tenemos que guardar en algún sitio, entonces lo que vamos a hacer es set, ponemos aquí un set, valor del LDR y esto lo ponemos aquí. Y a la derecha, si os fijáis, tenemos valor CDS, la variable, igual a analog grid, lo que leamos del pin 0 analógico. Vale. Ahora, podremos, para ver que estamos haciendo bien las cosas, podemos poner un print to serial monitor y lo que vamos a imprimir es la variable que hemos leído, ¿vale? Valor CDS. Podemos poner, para que sea más legible, el valor leído es 2 puntos y no le damos, o le damos nueva línea y a este no le damos nueva línea. Entonces nos vendrá seguido. Vale. Entonces, hemos leído, hemos escrito, vamos a escribir por pantalla, ahora veremos cómo escribimos por pantalla lo que hemos leído. Veis a la derecha, dentro del loop, tenemos lo que acabamos de escribir. Ahora, lo que tenemos que hacer es restar de 1023, que suele ser el valor máximo, es decir, invertir, perdón, invertir el valor de la lectura, porque cuanto más luz, ¿vale? Cuanto menos luz, más fuerte queremos que nuestro LED brille. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a variables y vamos a poner la variable, ¿vale? Y en matemáticas tenemos esto. ¿Y qué vamos a poner aquí? Pues que va a ser 1023. En vez de más ponemos un menos. Y aquí en vez de este vamos a poner otra vez nuestra variable. Entonces, ¿qué tenemos? Que nuestra variable es igual a 1023 menos el valor que tiene antes de esta operación. Perfecto. Ahora tenemos que asignar el valor al brillo LED, que va a ser el valor que le vamos a dar, el valor con que le vamos a potenciar el LED. ¿Qué valor debe tener? Pues en este caso es un map, ¿vale? Un map le vamos a poner que de alguna forma, a ver si lo consigo, sí, de alguna forma va a ir, va a corresponder los valores que tiene, ¿vale? El valor CDS, esta variable nuestra, de 0 a 255. Ahora veremos sobre el código cómo se modifica esto. ¿Por qué 255? Porque es el valor máximo que puede sacar un PWM. ¿Vale? Entonces veis a la derecha map, valor CDS 0.1023, 0.255. Es decir, el valor proporcional que entre 0 y 1023, el valor proporcional lo va a aplicar entre 0 y 255. Bien. Solo nos falta escribir
escribir sobre en el LED de output, ¿vale? Que en nuestro caso es el pin 5. Entonces hacemos un set pin, bueno, 5 no, 9. Set pin 9. Si me deja bajar un poquitín. Y le ponemos que queremos que sea el valor de brillo LED que hemos establecido antes. Y aquí tenemos. Vamos a escribir en el pin 9, ¿vale? Brillo LED. Vale. Entonces, esto lo podemos poner a milliseconds y en vez de 1 le ponemos 100, ¿vale? Para que no sea muy agobiante. Ya tenemos nuestro programa y lo único que nos falta, aquí a la derecha veis el programa, lo único que nos falta es activar el serial monitor, a ver qué nos da. Y si hemos codificado todo bien, podemos empezar con la simulación. Damos simulación y aquí lo que vamos a hacer es without y aquí with. Cambiamos para que sea en la misma línea el valor leído con lo que vamos a leer. Dejamos un poquito porque tenemos que pulsar sobre esto. Empezamos simulación, ¿vale? El valor leído es 54. Este es el valor como el valor mínimo. Ahora, si os fijáis en el LED, si voy subiendo, se va apagando, ¿vale? Es decir, cuanto más luz hay, menos valor tiene el LED. Si casi no queda luz, pues el LED está, voy a acercarlo un poquito para que se vea mejor, está casi apagado en tiempo. Y vamos a nuestro un termistor es una resistencia que cambia en función de la temperatura. Están basados en resistencias. Luego, sí, utilizan tecnología de estado sólido para medir la temperatura. Recibe una pequeña señal, ¿vale? Una caída de potencial entre la base y el emisor, que lo que va a hacer, va a tener en función de la temperatura, ya sabemos la cantidad que va a ser, y entonces existe una correlación, ¿vale? Vamos a hacer de nuevo un pequeño demo. Esto va a ser más rápido porque no necesitamos tanto si me deja. No vamos a necesitar una placa de prototipado. Vamos a salir de esto. Y vamos a crear uno nuevo. Vamos a ir a circuitos, creamos un nuevo circuito. Vale. Pues ahora solo vamos a poner un Arduino. Ok. Luego vamos a poner nuestro sensor de temperatura. Entonces aquí tenemos tierra, voltaje de salida y voltaje de entrada. Vale. ¿Cómo lo conectamos? Puede ir como siempre. Vamos a ir. VS lo vamos a conectar a los 5 voltios. Tierra a tierra. Vamos a mantener un poquito el código de colores para que sea más claro. Se ve mejor así. Vale. Y esto lo vamos a conectar al análogo 0.
¿vale? Vamos a poner otra vez amarillo para hacer que es un cable de datos. Así, se ve mejor así o así. Casi que mejor así. No tenemos que ver mucho, pues así. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es codificar rápidamente. Vamos a codificar rápidamente. Borramos los bloques que hay. Entonces, lo que tenemos que hacer es leer del bloque análogo 0, ¿vale? E imprimir por pantalla. No vamos a hacer nada más. Solo queremos ver cómo pasa. El input, ¿vale? Que va a ser esto. Lo vamos a usar para el output, que va a ser imprimir por pantalla. Lo que salga de aquí, le podemos poner la temperatura es. Vale. Esperamos un segundo y esto debería volver a empezar. Vamos a ver si lo hemos hecho correctamente. Le damos a empezar simulación. Vemos el monitor. La temperatura es vale. Ahora pulsamos sobre él y vamos a subir la temperatura. Lo veis a la derecha que va subiendo. Estamos en 20 grados, que es el mínimo. Ahora estamos en 358, que es el máximo. Esta es la idea. Bien, vamos al siguiente sensor, que también es muy interesante. Estos son todos estos sensores que os estoy enseñando vienen suelen venir en todos los kits de Arduino. Los sensores de distancia, a la derecha tenemos el ping, funciona por ultrasonidos de 3 centímetros a 3 metros, tiene un emisor de ultrasonidos por un lado, en el otro lado tiene el receptor y es así como mide, tiene un ángulo bastante importante de medida. Luego está el sensor digital SRF005 que tiene el mismo funcionamiento, parece que es un poco más rápido, mide como 20 veces por segundo. Y luego están las familias de sensores de infrarrojos que utilizan el mismo principio de emisor-receptor. Una parte emite una luz infrarroja y la otra espera ver el reflejo de la misma. No es ultrasonidos, es infrarrojos, ¿vale? Os he puesto aquí unas imágenes de cada uno. El de abajo es de infrarrojos, el de arriba ultrasonidos. No vamos a ver la demo porque os quiero enseñar más cositas. Luego tenemos los sensores de contacto, que son básicamente resistencias, ¿vale? Que cambian, que disminuyen. Son circuitos con resistencias que disminuyen o aumentan en función de la fuerza que le aplican. Luego tenemos los sensores piezoeléctricos. Un sensor piezoeléctrico es bastante versátil. En otro webinar enseñamos cómo hacer un timbre con unos sensores piezoeléctricos que hemos improvisado, un timbre conectado. Básicamente es un dispositivo que utiliza el efecto piezoeléctrico de los materiales para medir presión, aceleración, tensión y lo que hace es transformar las lecturas en señales eléctricas. Vamos a saltar esta también y vamos a contar unos cuantos más, unos típicos sensores de Arduino, que son la de humedad, que son la de inclinación, hay de movimiento, hay de sonido, calidad de aire, etc. Básicamente todo lo que os podáis
lo que os podáis imaginar. Vale, no quería dar esta clase sin hablar un poquito sobre los actuadores. Los sensores están muy bien, nos proporcionan información sobre el mundo físico, pero casi siempre nos interesa tener una respuesta automática. Si es un sensor de humo, pues queremos que salte una alarma para que si hay un incendio, que nos avise de que hay humo. Eh, es un sensor de temperatura en un entorno que tiene que tener eh, ciertas temperaturas que estén dentro de un rango determinado, pues queremos que nos llegue un mensaje al móvil, por ejemplo. Bueno, son ideas que... eh, por tanto, no se entienden los sensores sin los actuadores, dentro de los sistemas que estamos hablando ahora mismo, especialmente Arduino, Raspberry Pi y placas de prototipado por el estilo. Un actuador, ¿qué es? Pues es un dispositivo de transformar energía, ¿vale? Igual que en el caso de los sensores, eh, en la activación de una actividad o de un sistema. Es decir, cogen una energía que nosotros le proporcionaremos, ahora veremos quién lo hace, y realizan una acción. ¿Quién manda qué es esta acción? Pues otro dispositivo. Si los sensores necesitan otro dispositivo para interpretar, estos necesitan otro dispositivo para proporcionar información y control, ¿vale? Porque también le podemos dar la magnitud o la proporcionalidad con la que tiene que ejecutar la acción que le vamos a pedir al actuador. Estén pues los típicos electrónicos o eléctricos. Aquí hay un esquema que yo creo que es interesante tener en cuenta. Un sensor manda datos, ¿vale? A un ordenador, a una placa de prototipado, a un sitio concreto centralizado que es capaz de interpretar los datos. Y este mismo, por norma, tiene manda órdenes para actuar en conformidad a un actuador, ¿vale? Este suele ser el sentido. Hay veces que los sistemas son un poco más complejos y las flechas pueden ser bidireccionales. Bien, los principales tipos de actuadores. Pues para Arduino, ojo, para Arduino tenemos las de luz, que son los LEDs. Hemos visto antes como hemos leído la luz, la magnitud de la luz que nos llegaba. Y en función de eso hemos ido encendiendo más o menos un LED, ¿vale? Eh, los láseres también, las pantallas LCD son actuadores, por definición. Luego tenemos de sonido, que son los zumbadores, reproductores, sintetizadores. Tenemos las plaquitas estas que son capaces de reproducir sonido, aunque sea solo MIDI. Tenemos sensores de movimiento, que suelen ser los motores. Hay motores de corriente continua, hay motores paso a paso, servomotores, solenoides, electroimanes, etcétera. Los motores de corriente continua y los electromotores son los típicos motores que encontramos en máquinas, ¿vale? Por ejemplo, en máquinas de juguete. Son los que hacen que el coche salga disparado hacia adelante o hacia atrás. Pero los servomotores o los motores paso a paso, por norma los servomotores, son los que dirigen las ruedas. Es decir, tienen un movimiento controlado que hace que las ruedas se muevan solo un poquito, ¿vale? Así que tened en cuenta que los cochecitos suelen tener dos motores. Y luego tenemos los controladores de potencia, que lo que hacen es controlar otros dispositivos accionados eléctricamente. Serían como unos mandados. Vale. Vamos otra vez al Tinkercad y vamos a poner en marcha el electromotor que tengo aquí preparado. Aquí lo tengo. Vale.
Igual que en el caso del sensor de temperatura, como solo hay tres cables, corriente de 5 voltios, tierra y conexión a un pin digital, pues no he usado una placa de prototipado. Como es solo un ejemplo. Por norma se debe usar para tener una mejor claridad. Vale. Esto se puede hacer de dos formas, con bloques de código o directamente desactivando los bloques de código, escribiendo nosotros mismos lo que queremos que haga, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es bajar esto un poquito y darle a empezar simulación. Hemos conectado al pin 9 digital y lo que le hemos dicho es ponte en posición inicial a 0 grados, espera un segundo. Ponte a 90 grados, espera un segundo. Ponte a 180 grados, espera un segundo. Vamos a empezar la simulación. Tener en cuenta que como son movimientos muy concretos, este servomotor solo tiene, me parece que solo funciona hasta 180 grados. Entonces, si está en 180 grados y decimos que vaya a cero, va a ser el movimiento inverso. Paramos la simulación. Vale, como, como pieza final, os quería contar, os quería poner un ejemplo de cómo he conectado una placa de tipo Arduino. Bueno, en este caso es una SP8266, también puede ser una Nano DMQ, casi que me da igual. Y la he conectado a una plataforma que se llama Blink, ¿vale? Blink lo que hace es, es gratuita, te puedes crear una cuenta, te creas un proyecto, ¿vale? Suele funcionar desde el móvil, es una aplicación que te bajas a tu móvil y lo que hace es, desde el móvil puedes controlar lo que pasa en tu sistema. Es decir, si nosotros el controlador, el Arduino, o si queremos saltarnos el Arduino la misma placa SP, ¿vale? Que vienen equipadas con, con una antena Wi-Fi, pues una vez conectada a Internet, por ejemplo, a nuestra red Wi-Fi de casa, ya podemos descargar en el IDE de Arduino, ¿vale? Lo tengo aquí preparado. Un segundín. Vale. Lo tengo aquí preparado. Como sería. Y tenemos que descargar lo que es una vez descargada la aplicación en el móvil, luego tenemos que descargar la librería para que Arduino pueda gestionar el programa, ¿vale? El programa es tan simple como este. De hecho, nos viene un programa sencillo para hacer Blink, para iluminar uno de los LEDs de la placa SP. Solo hay que poner el token de identificación que nos dan una vez creado un proyecto. Tenemos que poner el nombre de nuestra red, la contraseña Wi-Fi para que la placa se pueda conectar y a partir de ahí la librería se encarga de hacer su trabajo. Vale. Ahora voy a poner la cámara al instalar la aplicación en el teléfono, cargar este programa con los datos necesarios en una placa SP8266. También me vale una NodeMQ. Pues tenemos, podemos controlar con un simple botón. Eh, aquí tenéis en esta página, tenéis todos los datos para hacerlo. Con un simple botón podéis encender y apagar lo que queráis. O mejor dicho, lo que tengáis conectado.
Van a aparecer. De nuevo, los recursos adicionales los encontráis en las páginas de los fabricantes de los dispositivos que usáis, en la página de Arduino y en estas páginas web que veis aquí, para profundizar en estos temas que estamos hablando. La sesión de preguntas, si tenéis alguna pregunta, estoy aquí disponible. Si os la tenéis que pensar o tenéis algo más complejo o más simple, no dudéis en escribirnos en mentoring@desafiosteam.com. Bueno, recibir un saludo y un abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Un saludo.